Hola jóvenes, muy buenos días. Como habíamos acordado, la sesión anterior eh, con los profesores, el día de hoy vamos a hacer este primer encuentro en torno a estos espacios pedagógicos que nos ha invitado la universidad para tratar los temas coyunturales, pero que son a su vez, digamos, permanentes en alguna medida en Colombia y que tiene que ver con la protesta social que estamos viviendo, el momento que algunos llaman de estallido social, y pues que creímos conveniente en el marco de esta carrera de antropología que comienza, pues darles algunas luces en torno a cómo comprender y cómo mirar este fenómeno que estamos viviendo en Colombia. Para lo cual habíamos dicho que el día de hoy íbamos a hacer una lectura de dos textos que nos iban a ubicar en el marco histórico de los movimientos sociales y intentar hacer como unas definiciones básicas de lo que significan los movimientos sociales y su relación con la actualidad. Quiero ser muy breve en esto porque la idea es que ustedes posteriormente pues, entablen un diálogo que espero sea esclarecedor con los profesores en torno no solo a las lecturas, sino que las lecturas, como habíamos dicho, son sencillamente las que nos posibilitan o el marco mejor o un elemento, si se quiere, para que empecemos a trabajar estos temas. En esa medida va a ser breve esta introducción, repito, para que después ustedes comiencen la disertación sobre esos temas, a propósito también de la guía que habíamos presentado y habíamos mostrado. En esa medida, estamos de acuerdo con el profesor William, lo que decía la ocasión anterior, de que pues, esto nos debe llevar a reflexionar sobre para dónde va el movimiento social, hacia dónde va la protesta de los estudiantes, quiénes la realizan y cuál es la perspectiva pues, desde la Universidad Surcolombiana y desde la región pues, en este marco del paro nacional. Pero si bien es cierto, estamos de acuerdo con esa visión, también considero que es pertinente primero, antes de llegar a hacer eso, pues con el fin de lo que he repetido, por lo menos esa es mi posición, para no hablar solo, digamos, desde la opinión, pues empezar a crear un colchón, una base sobre la cual pues empezar a discutir académicamente y en eso pues estos dos textos de los que voy a hablar hoy muy brevemente pues nos hacen esa introducción precisamente al contexto histórico pero antes que una contextualización histórica, como bien lo dice Mauricio Archila en el texto que miramos, no es solo hacer, digamos, una especie de recorrido histórico, sino empezar a mirar ante todos los desafíos teóricos y las formas en que ha sido abordado pues este fenómeno social contemporáneo. Bueno, empezaremos diciendo que hay unas serie de teorías, de enfoques, desde diversos autores, desde diferentes perspectivas, de diferentes también disciplinas que abordan el problema de los movimientos sociales, ya sea con perspectivas más, si se quiere, de tono cultural, que será propio de la antropología, o desde la perspectiva política y de las formas de participación política que podrían estar enmarcadas dentro de la sociología o la política, o en su visión también muy económica, que estaría, pues, por supuesto, en el marco de las teorías o las disciplinas económicas. Eh, en ese marco, digamos que no hay una definición clara, concisa, sobre lo que serían los movimientos sociales, salvo que, digamos, hay como, uno podría decir que hay unas especies de recurrencias, a veces generales, a grosso modo, sin entrar en el detalle y la precisión conceptual de lo que significan los movimientos sociales y que tiene que ver necesariamente con una acción colectiva de la sociedad que se manifiesta en contra de lo que se considera o lo que ellos consideran unas realidades injustas, inequitativas, desiguales, etcétera, que de alguna medida van en contra del bien común. Estos movimientos, y empiezan a ver las diferencias, estos movimientos a veces son considerados como muy esporádicos y a su vez poco organizativos o poco organizados y más digamos, desde la fuerza del movimiento, desde la fuerza de la convicción de un momento, hasta los que piensan en que
ahí debe haber, a diferencia precisamente de las acciones colectivas, que es lo que separa o lo que muestra esa separación Mauricio Archila, por ejemplo, de las acciones colectivas, los movimientos sociales tendrían que ser un poco más permanentes en el tiempo, tener una cierta organización, una cierta estructura, y usualmente esas demandas y a veces se configura al Estado como el enemigo. Ahora bien, eso creo que en los últimos tiempos por lo menos habría que relativizarlo. También dentro de eso pues habría que diferenciar entre los movimientos sociales, los nuevos movimientos sociales, los movimientos culturales y los movimientos políticos. La diferencia está primero entre los nuevos y los viejos movimientos sociales, primero por un problema de época, pero segundo también un problema de demandas y de actores sociales que intervienen. Y lo otro, en lo relacionado a lo cultural y lo político, los movimientos culturales y políticos, pues hace alusión más al tipo de demandas particulares que ellos entablan. De forma tal que lo remito a autores como pues, el mismo Mauricio Archila, Orlando Farsborda, para el caso colombiano, Leopoldo Múnera también, pero en el caso latinoamericano entonces tenemos autores como Boaventura de Sousa Santos, que es muy importante en el escenario latinoamericano, y a nivel internacional tenemos autores muy relevantes como Alan Turing, por ejemplo, Manuel Castells, por nombrar rápidamente algunos de ellos nada más. Digamos que los movimientos sociales en grosso modo se separan en dos grandes vertientes, digamos los viejos movimientos sociales y los nuevos movimientos sociales. Los viejos movimientos sociales se derivan o están muy estrechamente ligados con los derechos ciudadanos de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Los primeros movimientos sociales o los viejos movimientos sociales están muy amarrados a esas demandas de tipo social y económica que se empiezan a gestar después de las, digamos, de la consolidación de la noción de Estado, ¿cierto? Y del Estado especialmente liberal. Estamos hablando de finales del siglo XIX y comienzos del XX, en donde las demandas políticas de esos movimientos sociales pues estaban enmarcadas básicamente en dos cosas. Eran movimientos de tipo, o demandas de tipo más bien político, de participación política, de representatividad en la escena, pero especialmente estarían los movimientos sociales que demandaban del Estado como esos derechos básicos de bienestar, como el derecho al trabajo, como el derecho a la salud, etcétera, que pues estuvieron en buena parte del siglo XX, por lo menos hasta mediados del siglo XX. Los nuevos movimientos sociales están más relacionados con derechos de tercera y cuarta generación, que estaríamos hablando de derechos de tipo más culturales y globales. En ese orden de ideas aparecerían, por ejemplo, los movimientos indígenas con mayor fuerza. Eso no quiere decir que, digamos, no existiera antes, sino que, digamos, ahorita teóricamente, conceptualmente se empieza a ver desde esta perspectiva. Entonces ahí aparecen en los nuevos movimientos, repito, más de demandas de tipo cultural, de sentido, de significado. Son gramáticas de la vida las que empiezan a ponerse en escena en ese contexto, y también pues derechos colectivos como a la libre determinación de una comunidad, del respeto por las diferencias. Aparecen los grupos, los movimientos feministas, los movimientos eh, étnicos que pues demandan ese tipo de cosas. Y pues más recientemente entonces aparecen estos movimientos sociales que van más allá de esas demandas raciales, étnicas, y entonces estamos hablando de derechos que se supone estarían o en el marco o apuntando a una necesidad casi que humana, casi que trascendental. Estaríamos hablando de derechos, ahí aparecen los movimientos ecologistas o los movimientos antiglobalización, por ejemplo, que hablan sobre la necesidad de la paz, del fortalecimiento de los derechos humanos o de un medio ambiente, perdón, sano, ¿cierto? Entonces, digamos ahí como esos diferentes movimientos sociales. En el caso desde lo teórico es importante ver
cómo entonces al principio se trató desde las ciencias sociales de ver esos modelos interpretativos de la mano del funcionalismo, de cómo ver, de cómo los movimientos sociales estaban enmarcados en una serie de demandas, ya sea especialmente, estamos hablando en este momento, en este momento, digamos, hay una, se mezclan en este primer momento los movimientos los viejos movimientos sociales con las teorías más clásicas como el funcionalismo y el marxismo, que el primero, el funcionalismo, pues hablaba de digamos, de las condiciones particulares de la población civil en términos de pobreza, de condiciones que hacen pues que las miseria y la pobreza se reprodujesen, y la necesidad de cambiar esos tipos o de transformar esas formas y esas costumbres que estaban ahí presentes. El modelo marxista, por supuesto, está de la mano o está muy anclada a estas teorías de lucha de clases, del materialismo dialéctico, de las condiciones objetivas y materiales de vida, efectivamente, las condiciones injustas, inequitativas, en donde los movimientos sociales están más anclados, digamos, al movimiento obrero. Movimiento obrero es por antonomasia el movimiento que encarna esa lucha de clases, es el proletariado, es la esencia misma de esa dialéctica que el marxismo considera fundamental, y es pues el que mantiene las demandas, o sí, esas demandas. En América Latina estos dos modelos por supuesto estaban presentes, y las explicaciones clásicas en el marco de nuestras ciencias sociales y particularmente de nuestra antropología pues estaban enmarcadas en ese modelo interpretativo. De forma tal que nosotros en este momento vemos esa perspectiva de izquierda marcada, o marcando mejor el escenario de la interpretación política en Colombia y en América. Perdón por el gato, eso sí, discúlpenme ahí esa pequeña interrupción. Y me distrajo, de hecho me distrajo un poquito, pero retomemos nuevamente. En ese marco también entonces, posteriormente hacia ya los años 60, después de la Segunda Guerra Mundial, empieza a aparecer lo que los teóricos de la dependencia y el desarrollismo, como Manfred Magniff o Arturo Escobar, empiezan a hablar pues, de cómo desde el primer mundo se empieza a hablar de la teoría de la dependencia del primero, segundo y tercer mundo, cómo entonces lo que había que hacer, lo que había que entender era cómo poner en marcha el desarrollo, cómo hacer, cómo de poner en marcha el desarrollo entendido como desarrollo técnico, científico y económico, de la mano por supuesto del capitalismo, debería ser el modelo digamos, ejemplar para el desarrollo y para la superación de los problemas y las inequidades de las sociedades, enmarcados por supuesto en este marco de Guerra Fría, que nosotros pues más o menos conocemos, en donde pues las dos superpotencias empiezan en una confrontación fundamental después de la Segunda Guerra Mundial, y en donde Estados Unidos pues se empieza a ver preocupado, producto pues preocupado en el sentido de la expansión que podría darse en América Latina posterior pues a la época de la Revolución Cubana, o mejor, el triunfo de la Revolución Cubana y de la revolución también que se estaba extendiendo en el continente americano, y pues eso no le convenía. Entonces viene el plan de todas las teorías del desarrollo que pretendían pues acabar con o intentar minimizar estos problemas de miseria y demás que estaba atravesando América Latina, y pues que eran un caldo de cultivo para las teorías de izquierda, las teorías revolucionarias, que por supuesto recogían el sentir de muchos movimientos sociales y que se plasmaban en la escena pública, en el escenario público. Eso pues fue muy importante durante este tiempo. Después, posteriormente, hacia ya los años 70, 80, principios de los 90, empezamos a hablar
de una crisis del estado de bienestar, de la crisis real del socialismo y de los problemas fiscales que suponía pues el despliegue del estado de bienestar, pero bueno, también digamos ahí tengo unas diferencias con Mauricio Archila porque me parece también que tiene que ver con un problema de corrupción fundamental del estado de bienestar, no solo las cargas fiscales que por supuesto supone el estado de bienestar, sino también los problemas de corrupción y de una precariedad en el estado, de la noción de estado de bienestar en América Latina. Es más, hasta yo diría que es casi que un abuso del concepto de decir que en América Latina hubo estado de bienestar, pero digamos esas son las diferencias que en este momento pues solo la enuncio, pero no la puedo desarrollar con el texto de Mauricio Archila, pero digamos que él ubica esas transformaciones recientes de los movimientos sociales en esa crisis del estado de bienestar y de lo que él llama el socialismo real. Y también, por supuesto, de algo muy importante y es pues, la crisis de la modernidad que eh, nos lanza a esto que llamamos la posmodernidad o la crisis de la modernidad, que habla Bauman, que habla Habermas, etcétera. Yo sé que en las discusiones a veces internas con los profesores de la carrera, pues muchos no están de acuerdo con esta perspectiva. Ahorita ustedes tal vez si lo consideran pertinente lo podrán discutir. Eh, pero porque pues esa noción de modernidad, desarrollo y demás, de dependencia o de periferias, ellos, digamos, lo ven de una manera muy, digamos, con una carga peyorativa importante. Y puede que sea cierto, indudablemente, pero para el momento lo que quiero decir es que en ese marco de esa crisis, de la modernidad, de esos referentes de la modernidad, del desarrollo sin cortapisas, del desarrollo sin límites y del crecimiento económico, de la riqueza, etcétera, etcétera, ante esa crisis demás, empieza también a aparecer otro modelo interpretativo que es muy importante y que lo retomamos de manera fundamental en la Universidad Surcolombiana, o por lo menos en antropología, lo hemos pensado, lo hemos discutido, que es muy importante, y surgen en ese marco las perspectivas decoloniales, postcoloniales, en todo caso, no eurocentradas, no pensadas exclusivamente en pensadores europeos, sino que también se ve la necesidad de pensar los movimientos sociales desde las condiciones propias de América Latina, desde nuestras condiciones propias de un pueblo mestizo, desde una condición propia de una sociedad plural, de una clase popular no homogénea o, en últimas, no igual a la que piensan los europeos, con unas luchas particulares, con un campesinado y unos indígenas que tienen unas connotaciones sociales que no son las que son propias de Europa, o no, por lo menos no exactamente. Y entonces, en ese escenario, las ciencias sociales se ven abocadas a la necesidad de repensar estos movimientos sociales, o mejor, cómo entender estos nuevos movimientos sociales, que como digo, se alejan mucho más de las formas tradicionales de política, se alejan de las formas tradicionales de hacer política. Muchos autores posmodernos, de manera acalorada, de manera un poco irresponsable, hablaban del fin, de la terminación de lo político, así como de las clases sociales. Y pues por supuesto que para mí pues es un desacierto teórico, indudablemente, porque creo que lo político está muy vigente, salvo que lo político hoy no está amarrado a esas formas tradicionales, como si lo pudo haber estado a mediados del siglo pasado o poquito antes, en donde efectivamente las demandas sociales estaban estrechamente ligadas con perspectivas políticas. De hecho, hoy en nuestro paro nacional, unas formas de, digamos, deslegitimar el paro y las demandas de los sectores en Colombia es unirlo a ciertos sectores políticos, que si bien es cierto, digamos, el profesor Orlando Falsborda al principio decía que en última los movimientos sociales, había que decirlo sin vergüenza, estaban unidos a la perspectiva de izquierda.
Yo creo que puede que sí, o digamos que sí, estoy de acuerdo, pero una cosa es la ideología, digamos la ideología de izquierda o las formas de pensar de izquierda, y otra es estar amarrados a ese activismo político que estaría o supuestamente encarnado en un partido político que retoma esas ideas. Yo creo que son cosas diferentes que no se deben confundir. Y en Colombia se pretende entonces en ese escenario deslegitimar a veces la protesta con uniéndola a ese escenario político o de un partido político. Pero lo que está en crisis es eso, pero lo que no estaría en crisis, indudablemente, desde mi punto de vista, es el ejercicio político en sí mismo, que está hoy muy vigente entre los jóvenes y entre los diferentes sectores sociales. Lo que pasa, repito, es que la manifestación política hoy ya se ve más desde las manifestaciones estéticas, desde el arte, desde las diferentes formas de protesta, desde las movilizaciones no partidistas, desde gramáticas de la vida, desde las formas del sentir, desde la historia, desde nuestras raíces, y no desde si soy del polo, si soy del centro democrático, si soy de lo que sea, ¿cierto? Y eso creo que es muy importante de analizar y creo que también es muy importante también pensarlo en el marco también de estas luchas cuando uno dice, bueno, hacia dónde queremos ir, hacia dónde debemos ir. También pensaría yo que uno podría estar pensando en que ese ir hacia otro lado estaría o podría estar enmarcado en esas formas o fortalecer, seguir dándole duro a esas formas no tradicionales de política para desligar de una vez por todas las luchas de los diferentes sectores sociales exclusivamente enmarcados en una etiqueta de un partido político. Yo dejo ahí para que ustedes, habría muchas cosas más que decir, sé que fueron unos brochazos a veces muy gruesos, unas cosas muy grandes que espero pues ustedes puedan decantar un poco más con los profesores en esta sesión y pues por supuesto la idea es que pues vamos a seguirlo trabajando ya sea en el marco de la asamblea permanente, pues, lo que se decía en los estatutos de la universidad y de los estudiantes, o ya sea posteriormente de las vacaciones, ya sea a través, digamos, de la normalidad académica, pero siempre entendiendo pues que esos temas cuando uno estudia antropología no pueden ni deben ni se quieren dejar de lado. Bueno, jóvenes, entonces que sea muy productiva la sesión del día de hoy. Buen día.